Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesucristo, el siervo de Dios. El escritor. Juan, apellidado Marcos, Hechos 12:12, 25, es el autor de este Evangelio. Era hijo de una tal María, y sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10, y posiblemente nativo de Jerusalén. Acompañó a Pablo y Bernabé a Antioquía, y fue motivo de ciertas dificultades entre ellos, Hechos 12:25, 13:5. Luego se apartó de ellos, probablemente como consecuencia de las penurias, Hechos 13:13. Finalmente fue de gran ayuda a Pablo, Colosenses 4:10, 11, 2 Timoteo 4:11. Se cree que los discípulos se reunían en el aposento alto de la casa de la madre de Marcos en Jerusalén. Pedro fue el medio por el cual se convirtió, por lo que afectuosamente se refiere a él como su hijo, 1 Pedro 5:13. Vemos la influencia de la enseñanza de Pedro en este Evangelio. El propósito. Si pasamos a Marcos 10:45 podemos determinar con bastante facilidad cuál era el objeto de Marcos al escribir este Evangelio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. A diferencia de Mateo, Marcos no estaba tratando de demostrar ciertas afirmaciones y profecías relativas a Jesús. Su único objetivo al escribir era relatar con claridad ciertos hechos acerca de Jesús, sus realizaciones más que sus palabras. El que Jesús es el Hijo de Dios lo demuestra Marcos evidenciando lo que logró hacer durante su breve carrera terrenal y no declarando la forma en que vino al mundo. Lo que le interesaba era demostrar cómo su venida cambió al mundo. Hay acuerdo general en que el Evangelio de Marcos fue escrito para lectores romanos. El romano era distinto del judío. Su genio estaba en su marcado sentido común. Su religión debía ser práctica. No le hubiera interesado rastrear las creencias hasta su pasado remoto. No lo hubieran entusiasmado las genealogías legales ni los cumplimientos de la profecía. Los dogmas judaicos no eran de su agrado. Podría habérsele escuchado el siguiente razonamiento: de las escrituras de ustedes no sé nada, y no me interesan en absoluto las ideas peculiares que los caracterizan, pero no tendría inconveniente en que me relataran la sencilla historia de la vida de este hombre Jesús. Díganme lo que hizo. Quiero verlo tal cual era. Marcos difiere ampliamente de Mateo, tanto en carácter como en contenido. El Evangelio de Marcos es el más corto de todos. Mateo tiene 28 capítulos, tiene abundancia de parábolas, y representa a Cristo como el Hijo de David con dignidad y autoridad reales, 28 horas y 18 minutos. Marcos contiene 16 capítulos, y ofrece 4 parábolas. Representa a Cristo como el humilde pero a la vez perfecto siervo de Jehová. Vemos que los ángeles vienen en su ayuda. Características generales de este Evangelio. La habilidad del artista puede estar en lo que excluye. El principiante trate de hacer entrar todo. En estricta armonía con el propósito central de Marcos de destacar a Jesús como el siervo, notamos ciertas omisiones. No hay alusiones al nacimiento virginal. No hay en todo el Evangelio referencias a su nacimiento. Esto es significativo. A nadie le interesa la genealogía del siervo. No hay mención de la visita de los magos. El siervo no recibe homenajes. No encontramos ningún relato de Jesús como niño en el templo. En nuestra era práctica, como en la de Jesús, los hombres exigen un Cristo que pueda hacer cosas. No les interesa el Jesús niño, sino el Cristo hombre, que puede y quiere realizar hoy lo que hizo antaño. No aparece el Sermón del Monte. Mateo dedica 3 capítulos enteros a dicho sermón, en el que se enumeran las leyes del reino, y se describe el carácter de sus súbditos. Marcos presenta a Cristo como el obrero, perfecto. El siervo no tiene reino ni tiene facultades legislativas. No se dan citas de los profetas. La única cita directa de los profetas que aparece en Marcos se encuentra en 1:2. Mateo ofrece citas en todas sus páginas.
No se usan títulos divinos. A Jesús no se lo menciona nunca como Rey en Marcos, excepto en son de burla. Mateo dice, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No así en Marcos. Para Marcos es el Maestro, cuando los otros evangelistas le dicen, Señor. Mateo dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos dice, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. No hay ninguna declaración en el sentido de que su obra estaba terminada con su muerte. En Juan 19:30, Cristo dijo, consumado es. Esto no se ve en Marcos. No corresponde al siervo decir cuando ha completado su tarea. En Marcos no hay introducción. Los otros evangelios tienen presentaciones largas, pero no Marcos. El versículo inicial dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Marcos agrega, Hijo de Dios, para proteger su gloria divina. Qué distinto resulta esto frente a Mateo, donde aparece el Evangelio del Reino. La palabra, Evangelio, se usa 12 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, y 8 de esas veces corresponden a Marcos, claro, porque es función del siervo llevar buenas noticias. Otro término es la palabra griega, euteos, que se traduce, luego, enseguida, inmediatamente, muchas veces sobreentendido en la traducción. Marquemos la palabra cuando la encontremos al leer este Evangelio. En total, esta palabra aparece no menos de 40 veces en el Evangelio de Marcos en el original. Es un término referido al siervo. 13 de los 16 capítulos de este Evangelio comienzan con la palabra ICF versión Reina Valera 1909. El servicio de Cristo fue un todo completo y perfecto, sin pausas ni interrupciones de comienzo a fin. Su servicio fue continuo. Nosotros aflojamos, no así nuestro Señor. Una de las cosas que nos llaman la atención al leer el Evangelio de Marcos es su brevedad. Es mucho más corto que cualquiera de los otros evangelios. Contiene muy poco que no aparece en los otros 3. Se desarrolla con precisión. Mateo refiere 14 parábolas, Marcos solo 4, el sembrador, la semilla que crece secretamente, peculiar a Marcos, la semilla de mostaza y los labradores malvados. No solo se encuentra una omisión en cuanto al número, sino en cuanto al tipo de parábolas. No hay referencias al padre de familia o al casamiento del hijo del rey, ni a los talentos. Los milagros ocupan un lugar prominente en Marcos, así como las parábolas ocupan lugar destacado en Mateo. El siervo trabaja, el rey habla. Marcos describe más milagros de Jesús que parábolas de Cristo. En Marcos aparecen 20 milagros descritos detalladamente.